crecen y se hace que sea más difícil que fluya la sangre en forma suficiente a través de las arterias. A veces estos depósitos pueden romperse de repente y formar coágulos. Esta es la causa de un ataque cardíaco o de un accidente cerebrovascular. En el caso del ataque cardíaco, un infarto agudo de miocardio, y el accidente cerebrovascular, el ACV, como lo conocemos. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan a un paciente que tiene problemas de elevación del colesterol o de las llamadas también lipoproteínas? Los síntomas de altos niveles de colesterol no existen. No hay nada que pueda un médico poder detectar en un paciente que tiene elevados los niveles de sangre, el colesterol, y por lo tanto debe pedir un análisis de sangre, que es la única manera de detectar si los tienen elevados los pacientes. Eso se hace obviamente a través de los controles normales, como se hace de la glicemia, la hipertensión arterial, controles que se deben hacer cada vez que alguien visita a un médico. En este caso debería hacerse el estudio de este perfil que le llamamos perfil lipídico. ¿Cuándo consultar al médico? Se consulta al médico en general en datos muy importantes, novedosos. Las personas deben hacerse el primer examen para detectar cuánto está su colesterol entre los 9 y los 11 años, según todas aquellas instituciones que trabajan en el problema de las dislipidemias. Y luego debe hacerse un control cada 5 años para poder ver si hay o no elevación de los lípidos a nivel sanguíneo. Esta asociación, la NHLBI, recomienda que los hombres entre de los 45 y 60 años y las mujeres entre los 55 y 65 años se hagan exámenes de detección del colesterol por lo menos cada 1 o 2 años. Las personas mayores de 65 años deben hacerse el análisis sanguíneo, la detección de los niveles de colesterol por lo menos una vez al año. Si nosotros iniciamos el estudio, la fisiopatología de las llamadas hiperlipoproteinemias, lo que quiere decir el aumento de las lipoproteínas a nivel de sangre, nos encontramos con que las estructuras lipoproteínas tienen regiones centrales, hidrófobas, que contienen ésteres del colesterilo, y triglicéridos rodeados de colesterol no esterificado, de fosfolípidos y de apoproteínas. De las que nosotros nos ocupamos son de las lipoproteínas. Estas quieren decir que existen los kilomicrones, las lipoproteínas, las LDL, las VLDL, las HDL y las LPA, que tienen las siglas, los que hemos llamado acrónimos en inglés, y los vamos a ir revisando en un momento. ¿Cuál es la fisiopatogenia de los problemas que va a producir, obviamente, la elevación del colesterol? Hay que entender que el colesterol se transporta en la sangre adherido a las proteínas. Y esta es una combinación de proteínas y colesterol que se llaman las lipoproteínas. Cuando hablamos de las dislipidemias, son las alteraciones de las llamadas lipoproteínas. ¿Qué factores se deben controlar? Se deben controlar en general 3 elementos importantes. Si tiene o no el paciente o lleva o no una dieta saludable. Si el paciente ya
tiene problemas de obesidad. Y si el paciente ya es alguien que no hace actividades físicas comúnmente y estas actividades, por lo tanto, determinan que los niveles nocivos de colesterol vayan aumentando y los de los llamados triglicéridos. Sin embargo, hay que darse cuenta que hay afecciones médicas que pueden causar niveles nocivos de colesterol, o sea, llamadas enfermedades de base, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la diabetes, el VIH o el SIDA, el hipotiroidismo y el lupus llamado eritematoso. Cuando nosotros vemos estas características previas, nos encontramos con que tenemos que analizar los factores de riesgo que se tienen para poder normalmente tener aumentado el colesterol. El primero es que seas un individuo que fuma, o sea, tabaquismo, y al fumar los cigarrillos lo que pasa es que se puede bajar el nivel del HDL o el colesterol llamado el HDL, High Density Lipocolesterol, y entonces este se llama bueno. Entonces puede bajar este nivel del bueno, por lo tanto aumenta el malo. El alcohol, cuando se bebe demasiado alcohol, se puede aumentar también en los niveles del colesterol total. En los casos de obesidad, se tiene un índice, por lo tanto, de masa corporal que es de 30 o mayor de 30 y esto aumenta automáticamente el tener el colesterol alto. Cuando tenemos estos problemas de obesidad, aparte del problema de la alimentación, es cuando existe falta de ejercicio, que es cuando nosotros tenemos que gastar las calorías que estamos ingiriendo para tener un equilibrio, una homeostasis entre lo que comemos y lo que perdemos de energía cuando nos alimentamos. Por lo tanto, está muy claro que el ejercicio ayuda a aumentar el HDL del cuerpo, que es el colesterol bueno. La mala alimentación, que quiere decir comer demasiada cantidad de grasas saturadas o hoy día sobre todo grasas trans, puede dar lugar a niveles de colesterol que los consideramos poco sanos. La edad también influye respecto a los factores de riesgos. Niños pequeños pueden tener niveles de colesterol poco sanos, pero es mucho más común que esto suceda en las personas de más de 40 años. A medida que envejecemos, el hígado tiene cada vez menos capacidad de eliminar el colesterol que lo consideramos el malo, que es el LDL. ¿Cómo se produce la síntesis del colesterol? La síntesis del colesterol y su catabolismo está principalmente centrado en lo que sucede con los kilomicronis, con las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de alta densidad, HDL. Los kilomicrones se forman en el intestino y, obviamente, intestino delgado, y portan triglicéridos de origen dietético. Todo lo que viene de grasas en la dieta, triglicéridos, entonces viene conformándose como kilomicrones. Estos kilomicrones pueden formar el llamado colesterol no esterificado y los llamados ésteres del colesterilo. Estos kilomicrones van a formar triglicéridos que se eliminan en los tejidos
y estos tejidos van a llevar hacia los lugares extrahepáticos a través de una vía que se tiene compartida con los VLDLs. Esto implica que se produce la hidrólisis mediante el sistema de la llamada lipoproteína lipasa. Los lípidos de superficie y las apoproteínas son pequeñas y estas se transfieren a los HDL. Las lipoproteínas de muy baja densidad, very low density lipoproteínas, en inglés, son excretadas por el hígado y exportan los triglicéridos a los tejidos periféricos. Los triglicéridos del VLDL, very low density, se hidrolizan mediante la LPL, una lipoproteína, produciendo ácidos grasos libres para el almacenamiento en el tejido adiposo y para la oxidación de los tejidos. El resto del LDL, low density lipoproteína, mediante la eliminación adicional de triglicéridos que están mediados por una lipasa, en este caso es una lipasa hepática. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, se catabolizan principalmente en los hepatocitos y otras células de la endocitosis mediada por un receptor. Los ésteres del colesterol del LDL se hidrolizan produciendo el colesterol libre para la síntesis de las membranas celulares. Las células también obtienen colesterol por síntesis a través del ácido mevalónico por la HMG coenzima A reductasa. Aparte, la lipoproteína de alta densidad, la lipoproteína buena, HDL, son secretadas por las partículas, en partículas por el hígado y el intestino. El HDL también puede suministrar los llamados ésteres del colesterilo de manera directa al hígado a través de la SRBI, que no causa endocitosis de las lipoproteínas. Por lo tanto, el HDL también adquiere colesterol de los tejidos periféricos, protegiendo de esta manera la homeostasis del colesterol a nivel de nuestras células en nuestro organismo. Una vez que hemos conocido esta parte, nosotros podemos empezar a visualizar qué es lo que se puede realizar a través del diagnóstico y del tratamiento. En el diagnóstico, lo que nosotros hacemos es un análisis de sangre para controlar los niveles del colesterol y a esto se le llama perfil lipídico o también lo que hoy se conoce como lipidograma. A la vez, para hacer este estudio hay necesidad de exigencia importantísima de hacer un ayuno de por lo menos 12 horas, es decir, no consumir comida ni líquidos que no sean estrictamente el líquido agua entre las 9 y las 12 horas. En general, en nuestros laboratorios a nivel del país, la indicación es de 12 horas anteriores al estudio, al análisis de sangre que se va a realizar. Haciendo un resumen general del tratamiento, nosotros podemos expresar que la principal medida para reducir el colesterol y lo más importante en cualquier problema que se tenga de las dislipidemias es reducir el colesterol alto
y la única forma de hacerlo es cambiar el estilo de vida. De hecho, se recomienda un medicamento o una combinación de estos medicamentos y esto depende de varios factores, si vas a usar uno o una combinación de los medicamentos. ¿Cuáles son estos factores? Estos factores son factores de riesgo llamados personales, que los ya hemos visto, que tiene que ver con la edad, con la salud previa, las enfermedades concomitantes, los posibles efectos secundarios de las enfermedades que se tienen o de los fármacos que utilizamos para esas enfermedades, y esto nos lleva a que nosotros tenemos que realizar el tratamiento con uno de estos elementos. Las estatinas, estas lo que hacen es, en general, bloquean la sustancia que necesita el hígado para producir el colesterol. Los llamados inhibidores de la absorción del colesterol, los medicamentos son varios. El importante, la ezetimiba, ayuda a reducir el colesterol en la sangre, a limitar la absorción del colesterol de la alimentación. El ácido benpedoico, este es un nuevo fármaco, funciona como una de las estatinas, pero es menos probable que cause dolor muscular. Cuando veamos las estatinas, vamos a ver que el conflicto más serio que tienen es el dolor muscular. Este es un nuevo fármaco que hace esa labor. También tenemos las llamadas resinas fijadoras de los ácidos biliares. Estas ayudan a reducir el colesterol indirectamente al fijarse a los ácidos biliares, el colesterol. Y por último tenemos los inhibidores de la PCSK9. Estos medicamentos ayudan al hígado a absorber más colesterol, que es el malo, LDL, lo que reduce la cantidad de colesterol malo que circula a nivel sanguíneo. Bien, esta es la parte que corresponde a la introducción en la temática a través de un mapa conceptual que, como ya hemos dicho, permite una mejor visualización estructurada del tema. Pasamos a ver ahora nuestras diapositivas. Bien, vamos a entrar a ver las diapositivas con el tema que ya sabemos que es el de farmacoterapia de las dislipidemias. Este tema ha sido actualizado para nuestra clase y nuestra gestión del 2025. ¿Cómo se inicia el estudio de esta farmacoterapia? A través de comenzar viendo más profundamente las llamadas hiperlipidemias. Estas hiperlipidemias o las dislipidemias son los trastornos de las llamadas lipoproteínas plasmáticas. Existen 5 tipos de lipoproteínas que ya hemos visto: los kilomicrónicos, los de llamadas de muy baja densidad, VLDL, baja densidad LDL, alta densidad HDL y las lipoproteínas A. Estas lipoproteínas difieren en general en su tamaño, su densidad y su contenido de lípidos y de apoproteínas, químicamente hablando. Los kilomicrones están encargados de transportar los triglicéridos, conocidos como TG, y el colesterol endógeno de la dieta al hígado y a los tejidos periféricos, como es el músculo y el tejido graso. Principalmente el colesterol va al hígado y los triglicéridos a los tejidos periféricos. El VLDL contiene la llamada ApoB100, que se sintetizan en el hígado, se transportan a través de los triglicéridos y el colesterol
endógeno como exógeno. El colesterol también lo produce nuestro organismo, por eso se llama endógeno, desde el hígado hasta los tejidos periféricos. En la periferia se convierte en LDL gracias a una lipoproteína lipasa, la LPL, que está generalmente en el endotelio a nivel vascular y que libera el VLDL de los triglicéridos y el colesterol. La LDL son los principales transportadores de los triglicéridos y colesterol a los tejidos periféricos. Esta endocitosis, mediada por receptores, a nivel está en los hepatocitos y también en otras células de nuestro organismo. Por su parte, la lipoproteína A se encuentra en el plasma y en las placas ateroescleróticas, que contribuye a la formación de problemas arteroescleróticos y a las cardiocoronariopatías similares al que existen en el plasminógeno. Las LDLs secretadas por el hígado e el intestino intercambian el colesterol entre las lipoproteínas, transportan el colesterol desde los tejidos hacia el hígado y transporta en forma reversa también del colesterol hacia los tejidos. De esta manera se limpia el colesterol de los diferentes tejidos y su función es positiva, por lo tanto le llamamos buena. Al HDL le llamamos el colesterol bueno, el LDL le llamamos el colesterol malo. Y esto lo que hace es hacer una función positiva en el metabolismo de los lípidos. La vida media del LDL y del HDL es en general similar, de 2 días. Los kilomicrónicos y el VLDL tienen una vida media tan solo de unos minutos en nuestro cuerpo porque se transforman rápidamente a nivel plasmático. Bien, para entender las dislipidemias tenemos que saber que existen 2 tipos fundamentales de dislipidemias. Las llamadas primarias, en general, que tienen origen genético y se manifiestan a través de las tempranas edades de la vida con aparición como enfermedad coronaria o santomas. Santomas son los depósitos que tenemos de grasa a nivel de piel y que se los puede ubicar como si fueran unas tumoraciones que están debajo, muy cerca de la piel. Comprenden una variedad de trastornos que se dividen en elevaciones puras del del colesterol, elevaciones puras de los triglicéridos o trastornos mixtos. Esto quiere decir tumoraciones de solo colesterol, de solo triglicéridos o una mezcla de colesterol y triglicéridos. Las llamadas secundarias, dislipidemias secundarias, son debidas fundamentalmente a dietas ricas en grasas y alcohol, en pacientes que además son sedentarios, en enfermedades de base como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, nefropatías y una serie de otras enfermedades que alteran las características de los lípidos. Clínicamente es muy importante distinguir entre las llamadas elevaciones puras del colesterol, de los triglicéridos y los trastornos mixtos. Es importantísimo el poder ver que nosotros en los trastornos mixtos, porque esto depende del tratamiento que se va a elegir. ¿Cómo mejorar el perfil lipídico? Aumentando el aclaramiento del LDL, del colesterol malo, y esto se logra de 3 maneras, farmacológicamente hablando. La disminución de la absorción de los ácidos biliares con las llamadas resinas, la disminución de la absorción del colesterol con la neomicina,
que conocemos como un antimicrobiano, y la disminución de la síntesis del colesterol con inhibidores de la HMG, la malonil coenzima A reductasa. También podemos inhibir la síntesis de las lipoproteínas y esto gracias al ácido nicotínico y a ciertas medidas que se pueden hacer farmacológicamente, dar fibratos al paciente. Al aumentar la actividad de las lipoproteínas, que son las LPLs, que actúan principalmente liberando triglicéridos presentes en los kilomicrones y las VLDLs, permitiendo que entren estos kilomicrones a las células para que se realice el proceso metabólico correspondiente. A este nivel, aumentar la actividad de las proteínas lipasas, actúan los fibratos. En el caso de la hipercolesterolemia, usamos valores de colesterol total y el colesterol de las LDLs para determinarlas y así como el valor de las HDLs, tomando como un riesgo si la HDL disminuye. O sea, que cuando el valor disminuye, está haciéndose algo malo para nuestro organismo. En la fisiopatología de las hiperlipidemias podemos encontrar estos valores. El valor del colesterol total, que es importante, el nivel deseable es que sea menor a 200. El límite es que sea entre 200 y 239. Y cualquier colesterol total encima de los 240 ya es un problema patológico. Mientras que el colesterol de las low density nos dice que si tiene que estar menos de 130. El límite entre 139 y 159. Y el nivel alto es cuando es mayor a 160 y ya se tiene un aumento importante del riesgo cardiovascular. El nivel de alto riesgo del HDL es cuando el valor es menor a 35 y estos niveles son mayores a estos, son los deseables. Mientras más alto tenemos el HDL, más de 35, mucho mejor, y a esto, por lo tanto, le llamamos el colesterol bueno. Bien, vamos a iniciar el capítulo correspondiente a los fármacos llamados hipolipemiantes. Vamos a iniciar simplemente en la parte de las resinas. Se nos va a apagar ya y ya habríamos cumplido 40 minutos de clase y para el día de mañana haríamos las 2 horas que nos quedan cuando vamos a llevar adelante el tema. Las resinas de intercambio iónico, la primera resina en utilizarse fue el colestipol, que es más usada y la más usada hoy es la colesteramina. El mecanismo de acción, estos fármacos intercambian el ion cloro por otras sustancias y la cadena de sucesos explica su efecto hipolipemiante y esta es la siguiente. Se une a los ácidos biliares en el lumen intestinal, interrumpiendo la circulación enterohepática de las lipoproteínas y disminuye la reabsorción e incrementa la excreción de ácidos biliares por las heces y así la disminución de la cantidad de los ácidos biliares. Esto lleva a la estimulación de las enzimas hepáticas que sintetizan los ácidos biliares a partir del colesterol, provocándose de esta manera la depresión hepática del colesterol y el aumento de la actividad de la HMG coenzima A reductasa, que es limitante en la síntesis de colesterol. Si no hay esta, no hay síntesis de colesterol.
el aumento de la síntesis del colesterol y de los receptores específicos de la LDL en la membrana del hepatocito provoca una mayor recaptación del LDL del plasma con una disminución plasmática a nivel del LDL. Su administración es por vía oral, puede actuar en el tubo digestivo. Para una acción debe darse siempre cercana a las comidas, 30 minutos antes, durante ellas o hasta 30 minutos después, pero nunca más allá de 30 minutos de haber comido. Los efectos secundarios de las resinas en general son de baja toxicidad porque no se absorben. Tiene síntomas gastrointestinales como náuseas, dispepsia, meteorismo, constipación y tienden a desaparecer con el tiempo si se usa en pequeñas dosis, excepto no desaparece la constipación. Bien, hemos llegado hasta aquí con nuestro tema. Pasamos después para el día de mañana hasta terminar nuestro capítulo de las dislipidemias, nuestro tema, y comenzamos a partir de mañana con el ácido nicotínico, la llamada niacina. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? Doctor, ¿qué consideraciones farmacológicas se tendría que tomar al momento de tratar una dislipidemia en un paciente diabético? No tiene mucho que hacer un problema diabético con un paciente dislipidémico. Son dos cosas diferentes. El diabético tiene problemas a nivel del azúcar y el dislipidémico a nivel de los lípidos. Pero nos recordamos por la fisiopatología que también existe la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Por lo tanto, ahí hay una cierta relación, pero no tiene nada que ver en respecto al manejo. O sea, el paciente diabético debe utilizar sus fármacos diabéticos para los diabéticos y también el otro sus fármacos para los problemas de las dislipidemias. Sin embargo, cuando veamos fármaco específico, por ejemplo la atorvastatina, vamos a encontrar que tiene de alguna forma algo que ver con el manejo en la diabetes para mejorar sobre todo el pronóstico cardíaco. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, pues nos encontramos el día de mañana, nos vamos a ver para poder llevar adelante el tema correspondiente a finalizar nuestra charla sobre las dislipidemias. Estamos a un minuto de que se nos va a cortar nuestra comunicación, así es que tengan ustedes